Hola, ¿qué tal? Soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de fibra Danos. Vamos a ver su comportamiento en el mercado, sus posibles precios y qué es lo que podríamos esperar en los siguientes días. Muy bien, antes de comenzar, quiero recordarles que ya hemos comenzado una nueva dinámica aquí en el canal, concretamente en nuestras redes sociales, que es sortear una acción totalmente gratis. Digo acción porque por ahora nos vamos a enfocar simplemente en fibras, pero posteriormente igualmente vamos a complementar esta dinámica incorporando las acciones mexicanas. Pero bueno, les voy a platicar rápidamente de qué trata. Nosotros vamos a publicar una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, donde el primero o la primera que responda correctamente a la pregunta será el ganador de la fibra que se esté sorteando en ese momento. Esa publicación puede ser en cualquier horario, en cualquier día y en cualquiera de nuestras redes sociales. Como les menciono, esta dinámica la incorporamos ya desde la semana pasada y ya hay un primer ganador. Que saludos, Emiliano, si estás viendo el video, él se ganó la primera acción o fibra totalmente gratis, que ese día fue el día miércoles, si mal no recuerdo, y sorteamos la acción o la fibra de Nova. Así que él fue el primer ganador, y si tú quieres ganarte también una de estas fibras o acciones, pues está atento a nuestras redes sociales. Esta dinámica será solamente una vez a la semana y así que cada semana debes de estar totalmente atento. Pero bueno, una vez ya dicho esto, vamos a comenzar ahora sí a hacer nuestro análisis técnico. Aquí tenemos la cotización de fibra Danos en estos días y ahora ya saben, lo primero que tenemos que hacer es primero ver su tendencia. Con esto lo vamos a hacer con las EMAs de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Rápidamente colocando las EMAs podemos ver que la tendencia principal de fibra Danos es una tendencia principal a la baja. Así que es muy posible que la cotización de fibra Danos con esto pueda seguir. Así que hay que estar viendo siempre ese comportamiento, ver cómo se comporta en las siguientes semanas, incluso a finales de este mes de agosto y principios del mes de septiembre. Hay que ver si la cotización de fibra Danos puede cambiar o no. Ya saben que estas mismas EMAs de 50, de 100 y de 200 también sirven como respectivos soportes. Pero como ahora las velas japonesas se encuentran por debajo de estas EMAs, entonces servirían por el momento como posibles resistencias. Así que la primera resistencia que sufriría o que tendría fibra Danos en su cotización se encuentra en la primer EMA de 50, haciendo que su primera resistencia se encuentre en los 21 pesos con 78 centavos. Su segunda resistencia sería la EMA de 100 y posteriormente la EMA de 200. Pero como vemos por ahora, estas velas japonesas un poco lejanas a estas EMAs, es muy posible que entonces este cambio de tendencia todavía no pueda ocurrir. Así que es muy posible que sigamos con esta tendencia principal a la baja. Pero veamos sus demás indicadores y vamos a visualizar qué es lo que podríamos esperar concretamente mínimo para esta semana. Por ejemplo, aquí tenemos las bandas de Bollinger. Vemos que estas bandas de Bollinger ya sabemos que nos sirven para saber si estamos en un punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa. Si por ejemplo en este caso las velas japonesas se encuentran en la parte inferior, vemos que nos encontramos en un punto de sobreventa. Pero por ejemplo vemos que estas velas japonesas poco a poco se han ido alejando del límite inferior de estas bandas de Bollinger, haciendo pensar que entonces posiblemente nos vayamos a un punto neutral en su cotización y posteriormente a un punto de sobrecompra. Aunque vemos que estas velas japonesas, su impulso no es lo bastante fuerte, así que es muy posible que esta semana apenas nos encontremos en un punto neutral. Si las velas japonesas siguen presentando esta pequeña fuerza en sus velas, este pequeño cuerpo, pues es muy posible que incluso podamos encontrarnos todavía en un punto de sobreventa. Pero obviamente no hay que adelantarnos, hay que visualizar, terminar de ver todos los demás indicadores y de esa forma saber efectivamente si vamos a seguir con este punto de sobreventa o ya posteriormente nos podemos ir a una pequeña recuperación en la cotización de fibra Danos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, los cuales nos muestran si también nos encontramos en una subtendencia a la baja o una subtendencia alcista. Por ejemplo, el EMA Cross
vemos que esta línea verde se sobrepone aún de mayor forma a la línea roja, haciendo pensar que todavía nos encontramos en esta subtendencia a la baja, aunque en los últimos días un poco se ha recortado la separación de estas dos líneas, haciendo pensar que es muy posible que podríamos cambiar ligeramente a una subtendencia alcista en los próximos días, también debido de que esta subtendencia a la baja ya lleva días prolongada. Por lo tanto, es también válido pensar que esta subtendencia, como ya lleva días, es muy posible entonces que cambiemos a una subtendencia alcista. Como les menciono, es una subtendencia porque recordemos que la tendencia principal de la cotización de fibra Danos es a la baja. Así que no hay que confiarnos, hay que tener cuidado porque también esta subtendencia alcista que podríamos tener a lo mejor en esta semana puede ser muy breve o puede ser un poco prolongada. Hay que ver siempre, hay que estar visualizando el comportamiento de fibra Danos, en este caso, en los próximos días. Pero por ejemplo, aquí tenemos nuestro índice de fuerza relativa, nuestro Stochastic y nuestro MACD. Vemos rápidamente que el índice de fuerza relativa, literalmente, la fuerza que tiene es muy ligera porque vemos que este índice se encuentra casi en la parte inferior y no hay un indicio que nos haga pensar que este índice de fuerza relativa tenga un gran impulso para ver una gran recuperación en la cotización de fibra Danos. Pero hay que esperar obviamente a que comience la cotización en esta semana, ver cómo se va a comportar su cotización y obviamente de ahí esperar ver un gran impulso o no en su recuperación. Por ejemplo, también vemos el Stochastic que nos encontramos por debajo del límite inferior, aunque estas dos líneas están muy cercanas a este límite inferior, haciéndonos pensar que podríamos cruzar este límite y de esa forma ver una pequeña recuperación en la cotización de fibra Danos. Obviamente deberíamos de tener cuidado también de que este impulso o esta pequeña recuperación sea lo suficientemente fuerte o no. Por ejemplo, aquí el MACD, este indicador vemos que la línea azul ya próximamente va a cruzar a la línea roja, haciendo pensar que efectivamente podríamos cambiar ya en los próximos días a una subtendencia alcista. También vemos que estas líneas verticales poco a poco han perdido altura. De esa forma vemos que esta subtendencia bajista puede terminar y comenzar de esa forma ahora sí con esa subtendencia alcista que les vengo mencionando. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro retroceso de Fibonacci, que en este caso no utilicé como tal el retroceso de Fibonacci, sino su extensión, basándose en su tendencia del retroceso de Fibonacci. De esa forma podríamos visualizar, basándonos en su comportamiento, cuál sería su posible precio o soportes y resistencias en este caso. Por ejemplo, vemos que fibra Danos se encuentra en el canal donde su soporte serían los 20 pesos con 47 centavos y su respectiva resistencia en los 21 pesos con 44 centavos. Viendo por ejemplo los indicadores que acabamos de mencionar, yo esperaría que su cotización se encuentre todavía dentro de este canal que estamos actualmente. Si hay una recuperación en su cotización, como les menciono, este cambio a una subtendencia alcista, a lo más yo esperaría que este pequeño repunte en su precio pueda estar cercano a los 21 pesos con 44 centavos, pero si llegara a romper esta resistencia, entonces podríamos esperar que se encuentre en el canal superior en su cotización fibra Danos, donde ahora su soporte serían los 21 pesos con 44 centavos y su resistencia los 22 pesos con 64 centavos, que es el escenario, al menos para mí, menos probable en su cotización. Esto debido y recordando que nos encontramos en una tendencia principal a la baja, veo menos favorable este escenario. Así que es muy posible que aún sigamos en este canal y aún así hay una recuperación en su precio. A lo más yo esperaría que llegara a subir a los 21 pesos con 44 centavos. Si este pequeño cambio de tendencia no llegara a ocurrir o incluso este pequeño cambio de subtendencia a alcista fuera muy breve o con muy poco impulso, pues entonces su precio estaría muy cercano al soporte de 20 pesos con 47 centavos. Si llegara a romper este soporte, entonces podríamos estar en el canal inferior, donde ahora su soporte serían los 19 pesos con 50 centavos y una resistencia en 20 pesos con 47 centavos.
Que la verdad es muy posible más este escenario que el canal que veíamos anteriormente, debido a que recordemos, como les digo, que nos encontramos con esa tendencia principal a la baja. Es una tendencia principal muy marcada, así que es muy posible que la cotización mínimo siga en este canal donde nos encontramos o pueda caer en el canal inferior. Pero yo espero que se mantenga en este canal de 20 pesos con 47 centavos a los 21 pesos con 44 centavos. Pero no nos adelantemos, hay que siempre estar visualizando el comportamiento en el precio de fibra Danos. Ya saben que simplemente estos son datos estadísticos y simplemente nos muestran una proyección del posible comportamiento de las fibras o de acciones que estemos analizando. No nos aseguran 100% que estos posibles parámetros puedan ocurrir, así que hay que tener cuidado, siempre estar visualizando todos los indicadores para de esa forma tener un mejor criterio basándonos obviamente en lo que nosotros pensemos. Ya saben que toda la información que les muestro en mis videos simplemente son informativos. Jamás les voy a mencionar si deben de comprar o vender cierta acción o fibra. Sería una negligencia de mi parte, ya que si ustedes quieren la asesoría de un experto, les recomiendo que vayan con un profesional. De esa forma, ellos les podrán dar un mejor seguimiento a sus proyecciones en sus inversiones que quieran realizar, basándose en sus metas que ustedes tengan. Ya saben que cada perfil de inversionista es diferente. Simplemente les muestro yo esta información y obviamente ustedes deben de tomar su propio criterio y realizar sus inversiones basándose en lo que ustedes mejor crean para su portafolio o sus inversiones. Pero en fin, déjame aquí en los comentarios tu opinión de cómo ves el futuro de esta fibra, cuál crees que sea su comportamiento en las siguientes semanas, en los siguientes días. Si crees que pueda seguir cotizando en este canal o crees que pueda haber una recuperación en su precio y podríamos esperar un repunte de este. O si crees que efectivamente esta cotización pueda seguir con esta tendencia principal a la baja y ver su cotización en el canal inferior que ya mencionamos. Pero bueno, ya dejemos el video por el momento. Ya sabes que si te ha gustado este video, dale un buen me gusta, como también suscribiéndote nos apoyarías bastante. Y con esto seguir manteniéndote informado. Por un momento me despido, cuídense mucho, pórtense bien, les deseo lo mejor y mucho éxito en sus inversiones. Recuerda que si inviertes en tu futuro, tendrás un mejor porvenir.